En el reciente campamento de niños vimos la historia de la mujer adúltera, y esa historia se encuentra en Juan capítulo 8 del verso 1 al 11. Y quisiera resumir lo que pasa en esta escena. Es una historia que muchos de vosotros ya conocéis, pero quiero dar un pequeño recordatorio. Los niños la conocen bien, ¿no? ¿O ya se os olvidó? A ver, las caras. Bueno, no sé qué pensar. Lo primero que ocurre aquí es que, estando todo el pueblo reunido, unos hombres religiosos, unos escribas y unos fariseos, trajeron ante Jesús a una mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y estos hombres, con malas intenciones, queriendo pillar, queriendo tender una trampa a Jesucristo, le hicieron la pregunta de qué se debía hacer en este caso con una mujer así. Dice la Escritura que esa pregunta la hicieron para tentarle, para ponerle una trampa, para poder acusarle, ¿no? Y eso lo vemos aquí en el versículo 3 al 6 de este capítulo 8. Dice: entonces los escribas, versículo 3, y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué más sucede aquí? Pues que Jesús les respondió y les dijo que el que estuviera libre de pecado, que tirase la primera piedra. Eso lo dice el versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué pasó entonces? Pues que estos hombres fueron acusados por sus propias conciencias. Las palabras de Jesús produjeron en la mente de estos hombres un cargo de conciencia. Se sintieron mal, se dieron cuenta que ellos también tenían pecados, así que se fueron, ¿no? Se fueron todos, dejando a Jesús y a la mujer solos. Esto nos lo dice el verso 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Ahí está. Y el último paso, lo último que ocurre en esta escena, es que Jesús se queda cara a cara con la mujer. Y tuvieron una conversación. Y Jesús le preguntó a la mujer:
¿dónde estaban aquellos que le acusaban? Y también le preguntó a la mujer si nadie le había condenado. Y esta mujer contestó diciendo que al final, pues nadie le condenó. Y después vino la respuesta final de Jesús, que le contestó diciendo que él tampoco la iba a condenar. Pero también le dijo algo muy importante, ¿no? No nos olvidemos. También le dijo al final, pero no peques más. Esto es muy importante. Versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Esta historia tiene cosas muy importantes para todos nosotros, y la primera es que el adulterio es un pecado muy grave ante los ojos de Dios. El adulterio es un pecado muy grave, muy serio ante los ojos de Dios. Y cada uno de nosotros necesita recuperar la sensibilidad al entender lo delicado que es este pecado. Hay muchos pecados, pero el pecado del adulterio es especialmente grave y serio. ¿Qué es el adulterio? Pues el adulterio es tener una relación íntima, una relación sexual con alguien que no es tu mujer o tu marido. Eso es el adulterio. El adulterio puede ser algo común en nuestra sociedad, y de hecho lo es, pero nosotros como creyentes debemos saber que es algo muy grave a los ojos de Dios. Fijaos si era grave que en Israel, según Levítico 20, que nos habla de las penas por actos de inmoralidad, Levítico 20 nos habla y nos dice que en Israel este pecado, como Dios le dijo a Moisés, requería la muerte. Requería la muerte. El pago por el adulterio requería que las personas involucradas muriesen, se les quitara la vida. Entonces no es cualquier cosa, ¿no? El adulterio es grave, y quiero que pensemos en esto, que con la ayuda del Espíritu Santo sintamos la gravedad de este pecado. El adulterio es gravísimo, es un acto de inmoralidad que Dios no tolera y que trae consecuencias inmediatas. Casi siempre que hay un acto de adulterio en un matrimonio, muy probablemente las consecuencias van a ser desastrosas, ¿no? Muy comúnmente una separación directamente. La familia puede romperse inmediatamente con un acto de adulterio. La seriedad y gravedad del adulterio se debe a que Dios le da mucha importancia a la fidelidad. Dios es un Dios fiel, ¿no? Dios es un Dios fiel. Y Él valora mucho la fidelidad. Es algo que está en el centro de su mente. Es algo a lo que Él le da mucha importancia. El matrimonio es una imagen de
la relación íntima entre Jesús y su iglesia. Y dado que Dios le da mucha importancia a esa relación entre Jesús y la iglesia, pues los maridos tienen que ser fieles a sus esposas, al igual que las esposas deben ser fieles a sus maridos. Los cristianos hemos de ser así. No podemos mirar a nadie más que no sea nuestra mujer, y no debemos mirar a ningún otro hombre. El adulterio es un pecado muy grave ante los ojos de Dios. El segundo punto quizá te sorprenda, porque el segundo punto es que todos somos adúlteros. Todos somos adúlteros. Y claro, tú dirás, pero bueno, ¿cómo tú me dices que yo soy un adúltero si yo nunca me he acostado con otra persona que no sea mi esposa, ¿no? Bueno, eso puede ser verdad, pero cabe decir que existe la posibilidad de que en esta iglesia tengamos a alguna mujer o a algún hombre que haya cometido adulterio físico contra su esposo o contra su mujer. ¿Podría ocurrir eso entre nosotros? Por supuesto que sí. ¿Qué hay que hacer? Lo primero, lógicamente, es dejar esa relación inmediatamente. No se puede consentir que en personas que llevan el nombre de Jesús se pueda vivir en adulterio. Sería impensable, ¿no? Sería algo vergonzoso. Pero aún así es necesario decirlo. Si alguno en esta mañana está en adulterio, por favor, rompe con ese pecado destructivo. Ahora bien, quizá lo más probable, ojalá que sea así, no debería haber adulterio físico entre nosotros, pero tenemos que entender que el adulterio no solamente tiene que ver con lo físico, el adulterio tiene que ver también con la mente. El adulterio tiene que ver con la mente, con el corazón. Podemos haber cometido adulterio espiritual contra nuestra esposa o contra nuestro marido. Incluso ayer mismo podemos haber hecho eso. Desear a otra persona en nuestro corazón. Yo no quiero entrar en detalles, hermanos, pero es necesario que nos demos cuenta de nuestro pecado si es que lo hemos cometido. Por eso a mí me gusta dar algunos ejemplos, no muy detallados, pero con el objetivo de que el Espíritu Santo nos despierte la conciencia. ¿Seríamos capaces de desear a alguien de la familia de tu mujer? ¿Serías capaz de desear a un hombre
de la familia de tu marido? Pues claro que sí. Es algo que hemos hecho. Es algo que somos capaces de hacer. Porque así es nuestro corazón. Somos adúlteros. Claro, nadie lo ve, ¿no? Porque está en nuestra mente. Solamente nosotros lo sabemos. Tu mujer no lo sabe. Tu marido no lo sabe. Y quizá, seguramente nunca lo va a saber. Pero Dios nos ve. Entonces, el Señor Jesucristo nos alertó en Mateo 5:28 acerca de esto, cuando Él nos dijo que cualquiera que mire con deseo a una mujer ha pecado, ha fornicado con ella en su corazón. Así que, tanto las mujeres de esta iglesia, porque este no es solamente un pecado de hombres, es verdad que para nosotros los hombres tendemos más a ese pecado porque nos dejamos llevar más con la vista, pero también las mujeres cometen este pecado. Por lo tanto, tenemos de qué arrepentirnos, ¿no? Hemos de pedir a Dios que nos perdone por estos pecados mentales. Tenemos que darnos cuenta que es un pecado de infidelidad contra nuestra mujer o contra nuestro marido. Hemos de pedir al Espíritu Santo que lave nuestra mente. Y también hemos de tomar medidas prácticas para dejar de hacerlo, ¿no? Hay una frase al final de esta historia que es muy importante, ¿recordáis? No peques más. No peques más. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros nos acomodamos en algunos pecados, pensamos que no pasa nada, ¿no? Y lo hacemos una vez, como no pasa nada, lo hacemos otra vez, como nadie nos ve y no pasa nada, pero Dios nos dice: no peques más. Hemos de cortar con el pecado. Hemos de cortarnos ese brazo, si es que ese brazo nos va a llevar al infierno, ¿no? El pecado tiene consecuencias, hermanos. Todos los pecados tienen consecuencias, especialmente los pecados sexuales, tanto de cuerpo como de mente. Pero esto no es todo. No solamente podemos llegar a ser adúlteros para con nuestra esposa o nuestro esposo. Todos hemos sido adúlteros con Dios. Todos somos adúlteros para con Dios, porque la Biblia dice
que todos nosotros hemos fornicado con ídolos. ¿Cierto? Todos nosotros hemos fornicado con ídolos. Es decir, que en lugar de guardar nuestro corazón y dedicárselo solamente a Dios y buscar y encontrar nuestra satisfacción y encontrar nuestro deleite solamente en Él, lo que hemos hecho es irnos en pos de otros ídolos, de otros dioses con minúsculas. Nos hemos prostituido espiritualmente porque hemos dado nuestra mente y nuestro cuerpo a otras cosas que no son Dios. Y esto sí que lo hemos hecho todos, ¿no? De hecho, lo hacemos a diario. Cada vez que Dios no ocupa el primer lugar en nuestra vida y encontramos y buscamos el placer fuera de Él, estamos siendo prostitutas o bien hombres que se prostituyen espiritualmente. Tenemos que pensar en esto, hermanos. El lenguaje es duro, ¿no? No es fácil hablar de esto, pero es así. Tenemos que reservar nuestro corazón solo para nuestro Dios. Tenemos que encontrar nuestra satisfacción solamente en Él. Tenemos que dar lo mejor de nosotros solamente a Él. Fijaos, Jeremías 3, del 6 al 13, nos habla de ese corazón prostituido que tenía el pueblo de Israel. Jeremías 3, del 6 al 13, y que también nos habla de nuestro propio corazón. Jeremías 3, del 6 al 13 nos dice: me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Ahí nos habla de la infidelidad del pueblo de Dios. Y se dice que este pueblo, Israel, fornicaba debajo de todo árbol frondoso, porque la infidelidad no se comete a la luz del día, ¿no? Se comete ¿dónde? En lo oscuro, en lo privado, cuando nadie nos ve, donde nadie lo sabe, solamente lo sabes tú y Dios. Así era Israel, y así somos nosotros. Y dice la Biblia, y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová.
Y me dijo Jehová: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Todos hemos fornicado con ídolos y debemos apartarnos hoy de ellos. No peques más, no peques más. Debemos juzgar lo que está bien y lo que está mal. Estos hombres que acusaron a la mujer, pues supieron que el adulterio estaba mal, pero no debemos acusar a los demás creyéndonos que somos mejores que los otros, ¿no? No deberíamos acusar a los demás creyéndonos que somos mejores que los otros. Estos hombres con mucha facilidad acusaron a esta mujer por lo que hizo, pero en sus corazones había lo mismo, ¿no? O incluso cosas peores. Pues así somos nosotros. Somos muy rápidos a apuntar a los demás cuando nosotros somos peores. ¿Sí o no? Entonces, ten cuidado cuando acuses a los demás. Hay que decir lo que está bien y lo que está mal, pero hay que hacerlo con humildad, sabiendo que nosotros no somos mejores que el otro. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo el Señor para hacerles ver esto a los fariseos? Les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella, ¿no? ¿Quién de vosotros está libre de pecado? La respuesta es que nadie. Por eso se fueron todos. No lanzaron la piedra, porque su conciencia les acusaba de su propia maldad. ¿Somos nosotros acusadores también? ¿Acusamos a los que están a nuestro lado con nuestra boca o con nuestra mente? Apedreamos a los demás con nuestra mente, ¿no? Pero tenemos que darnos cuenta que de verdad no somos mejores que ningún otro. A veces tenemos la idea de que sí somos mejores, ¿no? Seamos honestos. A lo mejor tienes un familiar que tiene un problema con algo, con el alcohol, no lo sé, con el juego, con la lascivia, con cualquier cosa.
y de verdad en tu corazón estás súper convencido de que no eres tan malo como esa persona. Esa persona tiene un problema. Esa persona tiene un problema. Y tiene que dejar de hacer eso. No tiene remedio. Y estamos convencidos de que somos mejores. Pero Dios nos muestra, te lo ha mostrado, que tú haces lo mismo. Que tú haces lo mismo. ¿Qué pasa? Que lo tuyo no se ve. Es muy fácil apuntar a lo que se ve, ¿no? Si alguien tiene un problema de alcohol, es muy fácil decirle: mira, mira, ya estás igual, otra vez, mira, es que no entiendes, es que no paras. ¿Cuántas veces te lo hemos dicho? Y machacamos. Pero ¿no hay en tu corazón, acaso, pecados que tú no dejas de cometer una y otra vez? Lo que pasa es que no se ven. El Señor tiene que mostrarnos esto con claridad, para darnos cuenta de que no somos mejores que ese alcohólico, que no somos mejores que esa mujer adúltera. No lo somos, hermanos, no lo somos. Incluso peores. Porque todos tenemos nuestros vicios, ¿no? Lo que pasa es que no se ven. Pero todos tenemos nuestros vicios. Quiera el Señor mostrarnos con toda claridad nuestro pecado en esta mañana. ¿Qué debemos hacer si nuestra conciencia nos acusa de pecado? Eso es lo que buscamos hoy, ¿no? Que nuestra conciencia nos acuse de pecado. Es lo que necesitamos. Aquí vemos la realidad de una conciencia conmovida en el caso de estos hombres acusadores. El versículo 9 dice: pero ellos, Juan 8:9, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia. Acusados por su conciencia. La conciencia es aquello que Dios ha colocado en cada ser humano para saber lo que está bien y lo que está mal. Y estos hombres, cuando Jesús dijo que aquel que esté libre de pecado tire la primera piedra, conmovió la conciencia de estos hombres. Yo hago una pregunta. ¿Somos mejores que estos fariseos y escribas? ¿De verdad? Porque es fácil decir que somos mejores que la mujer adúltera, ¿no? Pero también podemos pensar
que incluso somos mejores que los fariseos y los escribas. Si nos creemos mejores que ellos, ya es el colmo, porque estamos siendo más fariseos que los fariseos. ¿Cierto? Si tú te crees, ¿alguien se ha creído mejor aquí? Seamos honestos, sí. Estos fariseos es para matarlos. Míralos cómo acusan. ¿Y qué estás haciendo tú cuando estás hablando así de los fariseos? Pues estás siendo peor que ellos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que al menos estos hombres tenían conciencia, porque su conciencia les acusó. Mira que eran malos, mira que eran falsos, pero por lo menos tenían conciencia. Su conciencia les acusó. Se podría decir que casi que son un buen ejemplo para nosotros en este punto, porque si lo que estamos diciendo hoy a ti te da igual, es que tienes una conciencia peor que la de estos hombres, porque ellos por lo menos se sintieron culpables. ¿Cómo te sientes tú en esta mañana? La pregunta es, ¿tienes convencimiento de pecado? ¿Has experimentado alguna vez el convencimiento de pecado? Esto lo estuvimos hablando con los niños en el campamento de esta historia y dijimos algo muy importante, y es que no es lo mismo convencimiento de pecado que remordimiento. No es lo mismo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, Judas, el que entregó a Jesús, tuvo un remordimiento. Se sintió mal, ¿verdad? Tuvo un remordimiento de conciencia, pero no tuvo un arrepentimiento para salvación. No tuvo un arrepentimiento de corazón para con Dios. No le dolió lo que hizo para con Dios. No tuvo un espíritu contrito y humillado. Simplemente tuvo un remordimiento. ¿Qué es lo que tú sientes cuando sientes que has pecado? ¿Solo remordimiento? ¿O una tristeza, un dolor por haber ofendido a Dios? Eso es un verdadero arrepentimiento. Cuando te duele el corazón porque has ofendido a Dios. Eso es un arrepentimiento de verdad. Eso es lo que quiere ver el Señor en nuestros corazones. Tenemos otra mujer en las Escrituras que nos ilustra de verdad lo que es un verdadero arrepentimiento. Qué precioso ejemplo de otra mujer pecadora que de verdad sintió la suciedad de su pecado en su corazón y se entristeció y lloró a los pies de Jesús, ¿verdad? Lo encontramos en Lucas 7, del 37 al 38. Esta mujer, en el hogar de Simón el fariseo, dice que entonces una mujer, Lucas 7:37, una mujer de la ciudad que era pecadora, parecida, ¿no?, a esta mujer adúltera,
Esta mujer que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él, a sus pies, llorando, ella sentía el peso de su culpa, se sentía indigna. De hecho, ni siquiera estaba de cara a él, dice que estaba a sus pies, detrás de él, porque le daba vergüenza. Su suciedad interna comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Esto es un verdadero arrepentimiento. Si tú has pecado y te sientes como esta mujer, miserable, indigno, sucio, ten en cuenta dos cosas. Quiero mencionar aquí, hermanos, que muchos de nosotros tenemos pecados fuertemente arraigados en nuestro corazón y no podemos dejarlos. Es la realidad de todo cristiano. El creyente ha sido libertado, pero todavía no somos completamente libres en la vida práctica, porque todavía está el viejo hombre en nosotros. ¿Cómo te sientes cuando no puedes dejar ese pecado? ¡No puedes! ¡No puedes! Ya estás cansado, ya estás harto de luchar y luchar y luchar. Y una vez más, pecas contra Dios. ¿Es eso posible? ¿O me estoy pasando? ¿Compartes conmigo esa frustración, ese cansancio, ese agotamiento de pelear y pelear, y tienes épocas buenas, pero ¿qué pasa después? Vuelve lo mismo. Esa es una realidad del creyente. Eso no quiere decir que no seas cristiano. ¿Qué podemos hacer en esta situación? Ese tipo de pecados nos condenan en nuestra conciencia, ¿no? Ya ni nosotros nos perdonamos a nosotros mismos, ¿no? Decimos, Señor, me rindo. Lo he intentado tantas veces que ya no sé qué hacer. Ya creemos que Dios no nos va a perdonar porque nos está perdonando todos los días, ¿no? Ya es un abuso. Pero ¿sabes qué, hermano? La misericordia de Dios es tan grande que aún ese pecado que cometiste ayer y que llevas cometiendo una y otra vez, semana tras semana, que tú ya ni siquiera te perdonas a ti mismo, que ya no sabes qué hacer para quitártelo y no puedes, aún con ese pecado, Dios te dice, Jesús te dice, ni yo te condeno. Hay perdón. La sangre de Jesús
te limpia cada día de tu maldad. No dejes que Satanás te tire por los suelos, ¿no? Es lo que Satanás te dice. ¿Ya para qué vas a ir a la iglesia, amigo? Si esto ya es ridículo. Pero Dios es compasivo y nos perdona. Así que agárrate una vez más del Evangelio. Descansa en el Evangelio. Hay veces que dices, esto ya es demasiado, ¿no? Pero podemos ir una vez más al Evangelio y confesar nuestro pecado una vez más. Si 500 veces pecamos, 500 veces vendremos a Cristo a pedirle perdón. Ahora bien, hay algo muy importante aquí. Y termino con estas 3 palabras. No peques más. No peques más. ¿Es esto posible? Esta pregunta tiene 2 respuestas. La primera respuesta es no. No es posible. ¿Por qué? Pues porque en general, pecaremos hasta el día en que el Señor nos lleve con Él. Esa es la primera respuesta. Pero hay una segunda respuesta. Si el Señor nos dice, no peques más, es porque es posible. Es posible, con la ayuda de Dios, apartarnos y dejar nuestro pecado. Quita las excusas. Muchas veces, hermanos, tenemos excusas. Es que es algo que cometo desde que soy niño. Es que tuve una vida pasada. No peques más. Es que tengo una adicción. Es que tenemos muchos esques. La palabra de Dios dice que si tu mano te es ocasión de caer, quítala, córtala. Esto es lo que hay que hacer. Esto es lo que hay que hacer. Tu problema es el internet. Pues lo quitas. No hay otra solución, hermanos. Y de verdad que funciona. No hay otra solución. Puede haber pecados en tu vida que puedes dejar si tomas medidas prácticas. ¿Estás de acuerdo? Lo que pasa es que no queremos, que es diferente, ¿no? No es tan imposible. Lo que pasa es que no queremos. ¡No queremos! Hermanos, dejemos de pecar. Pidámosle a Dios fuerzas
pero también propongámonos dejar ese pecado. Cuando dice no peques más, se está refiriendo a especialmente ciertos pecados de los cuales somos conscientes. En este caso era el adulterio de esta mujer. Esta mujer podía dejar de ser adúltera. El que robe, que no robe más. El que mira a las mujeres, que no las mire más. El que tiene malos pensamientos, que aprenda a disciplinar sus pensamientos. Hagámoslo. Que el Señor nos ayude, que su Espíritu Santo produzca grandes cambios en nuestra vida. Hay una frase que nuestros hermanos pentecostales dicen, ¿no? Una vida en victoria. Una vida en victoria. Pues eso es lo que nos hace falta a nosotros decir. Una vida en victoria. Que el Señor nos ayude con nuestras debilidades, que Él tenga misericordia, pero que también seamos responsables. Amén.